para la USO, la Unión Sindical Obrera, porque es el sindicato que representa a los trabajadores de Ecopetrol, y es noticia hoy aquí en Sigue la W porque este sindicato pues ha enviado una comunicación bastante alarmante en donde pues aseguran que la desinversión o la reducción que tuvo el presupuesto para inversión del próximo año, que pasa de 4.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares en 2024, pues va a afectar la actividad principal de esta compañía, que pues recordemos es la exploración y explotación de hidrocarburos, es decir, de petróleo y gas. Lo que dicen desde la USO es que además esto pues puede afectar gravemente las finanzas del país. Usted sabe, Juan Pablo, que Colombia depende en un gran porcentaje de el petróleo, de los ingresos que entran por el petróleo y también por el gas, y pues si se reduce la inversión en esta actividad, en exploración petrolera y explotación petrolera, pues los colombianos, digamos que seríamos los afectados. Sin embargo, también lo recordábamos esta mañana en el Congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo, pues se pronunció el presidente Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, y básicamente le ha dicho: la industria del petróleo en el país no se va a acabar. Por eso saludamos a esta hora a César Loza, el presidente de la USO, para pues preguntarle sobre esta advertencia, pero además sobre esta respuesta que ya le ha dado, señor Loza, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. ¿Hay un malentendido? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ustedes están advirtiendo esto y sale el presidente de Ecopetrol a decir que ellos nunca han dicho que van a destruir el negocio de hidrocarburos. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy cordial a los oyentes y televidentes de Sigue la W. Nosotros la advertencia que hemos hecho al país la fundamentamos con datos concretos. Nos hemos apoyado para justificar nuestros argumentos en contra del plan de desinversiones, con lo que recientemente, con lo que ayer dio a conocer Campetrol, y es la salida de operación de 39 equipos, equipos de perforación y equipos de subsuelo que son claves para mantener la producción. Ese no es un argumento infundado, tiene todo el peso, pero adicionalmente con la construcción del plan de inversiones de Ecopetrol, el sindicato tiene información fidedigna que para el próximo año vamos a pasar en el segmento de exploración y producción, conocido como el Upstream, de tener 4.500 millones de dólares en capital de inversión a 2.500. Eso significa una reducción del 45%. Ahora, el documento oficial del gobierno en política económica, el marco fiscal de mediano plazo, de manera concreta refiere que en el año 2026 debemos estar en 825.000 barriles. Estamos advirtiendo que eso no va a ser posible porque con este plan de desinversiones y teniendo en cuenta que la declinación natural de los campos de producción son o es del 15% anual, en el año 2026 vamos a tener 350.000 barriles menos. Significa que vamos a tener 472.000 barriles aproximadamente, y eso solamente garantiza el abastecimiento de las refinerías. Perderemos la capacidad de exportación y eso sería crítico para las finanzas del país, por un lado. ¿Por qué? Este año, por ejemplo, en las estadísticas encontramos que durante el año 2022 Ecopetrol respondió por el 30% de las exportaciones del país. 18.724 millones de dólares produjo Ecopetrol por efecto de exportaciones. En consecuencia, las desinversiones serían supremamente contraproducentes para la economía del país. Ahora, hay que garantizar el abastecimiento de crudo y de gas para el país. Por más, señor Loza, pues sí llama la atención esta advertencia que ustedes están haciendo, porque desde el inicio de esta nueva administración, tanto en el gobierno colombiano como en Ecopetrol, pues se sabe que lo que se está impulsando son proyectos de transición energética en donde se deje, digamos, de explotar y explorar y explotar combustibles fósiles y se cambie a esas fuentes renovables. Entonces, seguramente esto tiene que ir atado con una menor inversión en esos proyectos para poder invertir en los otros. Entonces, ¿por qué ustedes están haciendo esta advertencia ahora? ¿Por qué están preocupados cuando esto desde el principio, digamos, se dijo y se sabía? Nosotros estamos plenamente de acuerdo con la transición energética. Vea, para la transición energética se requieren 3 elementos fundamentales. El primero es la voluntad política de todos los actores, el gobierno, los empresarios, las comunidades,
la sociedad, los sindicatos estamos de acuerdo. Chuleado, el segundo elemento son las fuentes potenciales de energía. Nosotros tenemos potencialidad de energía geotérmica al centro de la Tierra, energía eólica, energía solar, energía mareomotriz, energía hidráulica. También superado. Pero el tercer elemento sin el cual no se puede hacer la transición energética es la destinación de cuantiosos recursos. ¿Y qué hemos dicho desde la organización sindical? Para hacer la transición energética, la misma industria del petróleo y gas debe producir los excedentes. Es más, nosotros tenemos propuestas y le hemos dicho a los empresarios, al país, al gobierno, con los contratos que hoy tenemos, es decir, ni siquiera es necesario firmar nuevos contratos, pero con los contratos que hoy tenemos, si se mejora el factor de recobro, si se invierte en tecnología, si se invierte en las operaciones para buscar más reservas, en todo lo que haya que hacer pues en el onshore, porque aquí también está la inversión en el offshore, o sea, costa afuera. Si se hacen esas inversiones, nosotros podemos garantizar, además del suministro de petróleo y gas que requiere el país, los excedentes en materia de recursos para hacer la transición energética. De otra manera, plantearle al país, por ejemplo, 2 reformas tributarias para poder hacer infraestructura de transición energética va a ser supremamente impopular. Es decir, con esto quiero manifestar que los dos procesos tienen que ir en paralelo, tanto la producción de petróleo y gas, que es la condición, el negocio natural que históricamente ha desempeñado Ecopetrol y la industria, y paralelamente trabajar en la transición. Esto no puede ser un proceso solamente cargado de romanticismo y buenos deseos. Vea, Dinamarca recientemente tomó la decisión de cerrar las hidrogeneras. Dinamarca, que producía en el 2020 104.000 barriles, ese negocio no le dio resultado, porque este es un proceso que hay que hacerlo lentamente y que requiere cuantiosos recursos. Don César, yo le voy a pedir a usted un segundo, porque quiero irme a Cartagena, porque en este momento el presidente de Ecopetrol está allá, está precisamente en la capital del departamento de Bolívar, participando en tantos encuentros gremiales que usted sabe se sucede uno tras otro en esa zona del país. ¿Esta vez está acá? En ACP, el Congreso. De los petroleros, además. Congreso petrolero, sí, señor. En donde además están presentando al nuevo presidente del gremio de los petroleros, ¿no? Que el es Frank Pearl. reemplazo de Francisco Lloreda. Claro, Frank Pearl. Bueno, a quien le deseamos mucha suerte y ojalá lo hubiéramos podido tener con nosotros en esta conversación. Pero bueno, Angélica estuvo allí en el encuentro con el presidente de Ecopetrol. Y allí, don Ricardo Roa, pues respondió a lo que usted está afirmando. Angélica, ¿qué fue lo que dijo Ricardo Roa a las preguntas o a las inquietudes que se están planteando con estos argumentos desde la Unión Sindical Obrera, desde el sindicato de Ecopetrol, expresando además las preocupaciones sobre un negocio, o más bien una reducción del negocio que pone en riesgo el futuro de la empresa? En riesgo el futuro de la empresa. Angélica. Impecable conexión con Cartagena. Muchas gracias, Angélica. W Radio. Impecable conexión con Cartagena. Muchas gracias, Angélica. Angélica, vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué dijo el presidente de Ecopetrol? Hola Juan Pablo, buenas tardes. Me encuentro desde la ciudad de Cartagena en la 6ª cumbre de petróleo, gas y energía que se desarrolla aquí en la capital de Bolívar. Aquí el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió a lo manifestado por la Unión Sindical Obrera, que advirtió sobre la drástica caída de la inversión para el año 2024. Lo que han manifestado es que en el marco de la cumbre es que siempre va a mantener niveles de inversión totales en grupos entre 5,6 y 6,5 billones de pesos. Fue enfático en decir que nunca ha dicho que van a terminar o reducir o constreñir el negocio tradicional. Siempre hemos entendido que en la preservación, en la protección del negocio tradicional está la generación de riquezas y de recursos para la transición energética, fue lo que enfatizó. También señaló que la industria del petróleo y del gas en el país no se va a acabar, va a tener una transición a las renovables, a los hidrógenos de bajas emisiones, pero va a seguir existiendo de manera sólida y de manera contundente. Sobre los niveles y básicamente lo que dijo sobre lo que dijo. Quedémonos por favor con el punto relacionado con la inversión, porque es que aquí ya podemos entrar a contrastar con César Loza, que es el presidente de la USO. Ricardo Roa dijo que se iba a mantener la inversión en los mismos niveles. ¿Cuáles fueron las cifras que él dio para que lo podamos contrastar con el presidente del sindicato?
entre 5,6 y 6,5 billones de dólares al año. Don César. No puede ser tanto. Don César, ¿esto está bien, no está bien? ¿La cifra sí se ajusta a la proyección que ustedes tenían? ¿En realidad es mantener la inversión en los niveles que estaba? ¿Cómo evalúa usted las cifras que dio el presidente de Ecopetrol? Juan Pablo, esas cifras, con todo respeto, son genéricas. En Ecopetrol hay varios segmentos. El segmento de exploración y producción, conocido como el upstream, y ese segmento, en nuestra apreciación y en nuestra advertencia que hacemos, va a reducir las inversiones de 4.500 millones de dólares a 2.500. Está también refinación, está transporte y está la comercialización. Entonces nosotros al presidente Ricardo Roa, a la Junta Directiva y a la Vicepresidencia Ejecutiva y a la Vicepresidencia de Exploración y Producción, le solicitamos que nos haga claridad en qué segmento se van a invertir y que nos diga cuántos recursos van para cada uno de esos segmentos, porque el corazón de Ecopetrol es la exploración y la producción de crudo, porque eso garantiza las cargas de las refinerías. Claro, pero entonces permítame, don César, porque yo sí necesito ir contrastando esto. Infortunadamente no podemos hablar con don Ricardo Roa, nos encantaría conversar con él para que nos aclare esto, pero vuelvo con Angélica. Angélica está allá, si usted la ve, está en el centro de convenciones, ¿no? Muy elegante y todo. Bueno, a ver, Angélica, él dijo 5.000 millones de dólares, son 5 billion, por eso ella dice billones, pero son 5.000 millones de dólares, ¿en general o hablaba particularmente del rubro que corresponde a explotación petrolera? En general, Juan Pablo, básicamente. Y ahí ya entonces empezamos a entrar en un escenario donde don César Loza del Abuso tiene razón. Podría tener razón. Y lo pongo en condicional, Paola, porque es que hay que escuchar con argumentos y los papeles al presidente de Ecopetrol. Pero es que si hablamos ya de 5.000 millones de dólares en general, sin duda, esto se divide en muchos rubros, don César, y por eso no se puede decir que se esté manteniendo el mismo nivel de inversión que existe hoy día para Ecopetrol. Juan Pablo, déjeme precisar un dato concreto que creo que los hechos le dan fuerza a las ideas. En la Vicepresidencia Regional Central, que corresponde a los campos petroleros del Magdalena Medio, donde nació la industria del petróleo, el CAPEX de este año 2023 es de 170 millones de dólares. El próximo año, en el 2024, va a ser de 70 millones de dólares. Esa es una reducción del 60%. No vamos a tener equipos de perforación, menos equipos de subsuelo. Se va a afectar la producción. Y son datos que nosotros hemos obtenido precisamente del diálogo, de la información que nos han dado personas que incluso están en el diseño de esos programas de inversiones. Y nosotros no compartimos como sindicato que en estos momentos, cuando el precio del crudo, incluso en el comunicado decimos que está entre 85 y 95 dólares, está en 90 dólares. Y con esta situación de conflicto que lamentamos en el Medio Oriente, seguramente que el crudo va a llegar a 100 dólares, va a superar los 100 dólares. Entonces, ¿por qué los proyectos de desinversión se quieren materializar en Ecopetrol? La semana pasada las comparaciones son odiosas. La semana pasada el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos haciendo acuerdos para reactivar la industria. Y aquí estamos en un camino totalmente contrario que consideramos se debe reconsiderar, porque necesitamos que Ecopetrol siga siendo la empresa que garantice el autoabastecimiento energético del país. César, permítame, es que ahí hay otro punto, Paola, sobre el cual quiero que nos detengamos. Y es que a veces, y usted sabe cómo son los sectores políticos en este país, a veces se descalifica a los sindicatos por el mero hecho de ser sindicatos. Entonces dicen, no, es que estos están peleando y lo que quieren es acabar con la empresa. Lo que llama la atención en una situación como la que estamos comentando hoy aquí en Sigue la W, es que hay un gremio, Campetrol, que no tiene nada que ver con sindicatos, sino todo lo contrario. Son unas empresas que están sirviendo, ofreciendo servicios al sector petrolero. Y ellos hacen la advertencia exactamente en el mismo sentido que lo están haciendo en la uso, ¿no? Sí, señor, Juan Pablo. Es más, digamos que de ahí es donde sale también esta preocupación que tiene hoy la Unión Sindical Obrera por esta reducción en la inversión. Pero bueno, ya hablábamos de las cifras
que pues lo que ha dicho el presidente de Ecopetrol en Cartagena, Ricardo Roa, es que se van a mantener en niveles de 5.600 millones de dólares cada año, pues a partir de 2024, pero que usted dice, señor César, que esto es general y no específicamente en la actividad principal de la compañía, que es exploración y explotación petrolera. Pero yo quiero que hablemos ahora no de los montos, el valor, sino de la producción, porque también en esa respuesta que les da el presidente Roa, pues él dice, estamos manteniendo niveles de producción de 760.000 barriles diarios, incluso 762.000, un pico que se logró el pasado 12 de octubre, y eso el próximo año está por los mismos niveles. Entonces digamos que uno quisiera poder entender si se está manteniendo el nivel de producción, ¿por qué hay también esa preocupación? Si puede que se invierta menos, pero que haya pues el mismo nivel de producción petrolera. ¿Eso no es, digamos, como un mensaje también de tranquilidad para ustedes? Paola, en la industria del petróleo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, los trabajos que se hagan hoy van a impactar en 1 o 2 años, o los que no se hagan también van a tener el impacto. La producción que hoy tenemos, porque entre otras cosas ayer se anunciaba al país por un medio de comunicación que estábamos en la curva más alta de producción después de la pospandemia, sí, porque se hicieron los trabajos hace 2 años y eso permite tener la producción hoy. Y si hoy no invertimos, si esta tendencia de sacar equipos de la operación, equipos de perforación, que además son los encargados de perforar para buscar el crudo, aquí el que no busca no encuentra. Entonces eso lo vamos a ver reflejado en 1, en 2 y en 3 años, y por supuesto sobre esa lógica es que nosotros hacemos la proyección para el año 2026. Además que, reitero, hay un indicador que no es invento del sindicato, es un invento un dato aportado por expertos, y es que la declinación natural de los campos es del 15%, por eso hay que estar perforando permanentemente para garantizar producción. Unos comentarios, Paola, que llegan a través del YouTube Live. Estamos en vivo a esta hora en video para aquellos que quieren no solamente escuchar, sino también seguir esta transmisión. En instantes vamos a estar hablando, míralo, usted lo ve aquí en pantalla, Paola. Más adelante vamos a estar hablando de otra alerta que tiene hoy día el país, y es que Colombia podría estarse quedando sin helicópteros militares. Los de transporte de soldados, los de transporte de equipos, los de transporte... Bueno, ese es otro problema. Le leo rápido comentarios. Dice John Alexander Beltrán, esta sí es la pregunta genérica cuando se habla de Ecopetrol. Si Ecopetrol autoabastece el país, ¿por qué se trae gasolina del exterior y por qué nos la venden en dólares? Esto nosotros ya lo hemos explicado, ¿no, Paola? Sí, señor. Lo he explicado varias veces. Y yo creo que a don John Alexander, que hace esa pregunta, más bien busque el archivo en el YouTube de Sigue la W, de W Radio Colombia, porque ahí va a encontrar la explicación. Ahí perdemos tiempo si le preguntamos esto al señor Loza, pero hay una explicación para esto. Dice María Gar, yo creo que de las áreas en las que le tengo fe a Petro es en la transición energética. Así esté arruinada con el precio de la gasolina de ahora, confío que en un futuro este tema se solucione. Le leo otro comentario sobre el tema. Johannes Silva dice, ahora sí salen a llorar y a pedir recursos cuando a Ecopetrol se lo andaban robando entre trabajadores corruptos y hasta grupos armados. ¿Qué van a hacer para evitar el desfalco? Es que a nosotros no estamos pidiendo recursos. Aquí lo que estamos diciendo, y lo que está diciendo el presidente del sindicato, es que se están desfinanciando los proyectos que sostienen las finanzas de Ecopetrol. La actividad principal. Que es extraer petróleo. Sí, porque los recursos sí van a estar, según el presidente. Lo que pasa es que menos para lo que es más importante. Y ahí está la pregunta o el comentario de Ardila Morelo en el YouTube Live. ¿Qué va a reemplazar estos ingresos en corto tiempo? Además, somos de los que menos contaminamos en el mundo. Paola, preguntas finales para don César Loza. Sí, mire, Juan Pablo, yo quiero hacer una pregunta ya no de fondo, sino de forma frente a esta advertencia y la comunicación que le ha hecho la USO a Ecopetrol, porque en el comunicado que envió el sindicato, señor César Loza, pues ustedes mencionan a la vicepresidencia ejecutiva de la compañía y pues básicamente dicen que esta decisión de reducir la inversión para este rubro específico, pues llegó por parte de esa dependencia, es decir, por parte del señor Alberto Consuegra.
ya se han pronunciado también muchos expertos frente al papel de Alberto Consuegra y pues le han recordado a ustedes a la USO que el señor lleva trabajando en Ecopetrol desde 1993, ha visto el crecimiento del grupo y pues conoce de fondo el tema de inversiones por parte de la petrolera. ¿Ustedes de verdad creen que él podría estar detrás de esta decisión de reducir la inversión cuando históricamente ha hecho todo lo contrario? Preguntas que Juan Pablo leyó, quiero responder rápidamente con lo siguiente. Este no es un tema que se debe ideologizar, la defensa de Ecopetrol. Es el activo más valioso del país, que en los últimos 10 años pueden buscar los resultados financieros. Ecopetrol le ha aportado más de 250 billones al fisco nacional, recursos empleados para hacer política pública, es decir, esto es de sentido común. Segundo, ¿por qué nos referimos concretamente en nuestros comunicados a las vicepresidencias, a la vicepresidencia ejecutiva y a la vicepresidencia de exploración y producción o la del upstream? ¿Por qué nos referimos a eso? Porque ellos son los responsables de mantener el plan de inversiones en términos generales de la compañía, pero también de manera específica en las áreas de exploración y producción. Ahora, yo también quiero precisar esto. Los dos vicepresidentes vienen asumiendo esta responsabilidad desde el año 2019, cuando ni siquiera estaba este gobierno. Entonces, bueno, ¿por qué no se mantiene pues la postura ante el país que es necesario defender el plan de inversiones de Ecopetrol? Nosotros necesitamos garantizar que Ecopetrol siga siendo la empresa que garantiza el suministro de los recursos. Vea, el 65, Ecopetrol refina, Ecopetrol transporta y Ecopetrol garantiza el suministro del 65% del gas para la industria. 10,5 millones de hogares en Colombia cocinan con gas. Por eso nosotros consideramos que Ecopetrol es estratégica en materia de soberanía energética, pero también es determinante en el aporte de recursos para el país. En el año 2022, Ecopetrol aportó por efecto de exportaciones 18,724 millones de dólares. El 30% de los ingresos por exportaciones descansaron sobre los hombros de Ecopetrol. En consecuencia, este es un tema que hay que verlo con sentido común y no es un tema pues que se puede ideologizar. Y obviamente estamos de acuerdo con la transición energética, pero ese no es un proceso de hoy para mañana. Hay que hacerlo de manera gradual, lenta, responsable, sostenible, sin afectar la condición natural de Ecopetrol, que es producir petróleo y producir gas. Carlosa. No dijo nada el señor Consuegra, ¿no? No me Entonces, hágale, Paola, hágale, insista No, pues y me voy con una pausa comercial. Pero es que me tengo que ir ya para el siguiente tema. ¿Por qué ustedes creen que el señor Consuegra puede estar detrás de esta decisión de reducir la inversión? Don César, rápidamente. No, Paola, nosotros estamos poniendo el foco en las dos vicepresidencias que son responsables del manejo de las reservas del país, de la exploración y la producción. Llámese Consuegra, llámese Miguel o llámese Pedro, pues está hoy Consuegra y el otro vicepresidente, el ingeniero Jorge Osorio, pues le deben decir al país claramente por qué este plan de desinversiones. Eso es lo que nosotros planteamos. Ahora también tiene que responder el presidente de Ecopetrol porque es el presidente de la compañía. Los otros dos vicepresidentes son sus subalternos y la junta directiva de Ecopetrol. Nosotros frente a eso queremos ser concretos. Ahora, pusimos esas dos vicepresidencias porque son las que responden por las reservas, la exploración y la producción de crudo en Ecopetrol. Si hubiese sido en refinación, pues habíamos puesto el foco en el vicepresidente de refinación. Ecopetrol es una empresa muy grande que, entre otras cosas, en los últimos años se ha creado y ojalá quede para otro programa, una megaestructura burocrática, ¿no? Con altas vicepresidencias y gerencias. No, además porque hay rumores de cambios, ¿no? Rumores, vientos de cambio en la Junta de Ecopetrol. Don César Loza, presidente de la USO, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Juan Pablo, buena tarde. Dice Carlos Sepúlveda, uno de nuestros fieles seguidores en el YouTube Live, Colombia podría quedarse sin petróleo, Colombia podría quedarse sin helicópteros, Colombia podría tener dólares a 6,000. Como si nosotros estuviésemos en un ejercicio de pesimismo. Mire, don Carlos, puede parecerlo, sí, pero en realidad este es un ejercicio de advertencia. Quien dice esto es el presidente de un sindicato que representa a miles de trabajadores que, en caso tal de que Ecopetróleo entrara en Barrena como un avión de esos que cae, pues es de los primeros que lo va a lamentar. Entonces,
creo que tiene motivos para asustarse, porque si se acaba la empresa, se acaban los trabajos.